En un giro inesperado, una profesora envió a una niña a casa sin pantalones, sin saber que su padre era nada menos que Clint Eastwood, y lo que sucedió después dejó a todos sin aliento. El teléfono de Margaret tembló en su mano mientras la fotografía aparecía en la pantalla. Su respiración se cortó, el tiempo se congeló. Ahí estaba él, sonriendo desde un café de Guanajuato, con el brazo sobre los hombros de una niña que tenía los mismos ojos que ella. Una niña que debía tener unos 7 años. Su hija. La taza de café que sostenía en la otra mano se estrelló contra el suelo de la cocina, astillándose en docenas de fragmentos que se dispersaron como las piezas de su vida. Margaret no la recogió. Sus ojos permanecían fijos en aquella imagen que había llegado con un mensaje simple. Lo sé todo. Nos vemos en el Jardín de la Unión a las 5 o todos lo sabrán también. Margaret, ¿estás bien? Clint apareció desde el estudio, alarmado por el ruido. Su padre, el hombre que creía conocer cada secreto de su vida. Margaret bloqueó instintivamente el teléfono, ocultándolo contra su pecho como si fuera una herida sangrante. Sí, solo se me resbaló la taza, murmuró incapaz de mirarlo a los ojos. Clint se acercó para ayudarla a limpiar, pero Margaret retrocedió. No podía dejar que la tocara, no en ese momento. «Tengo que salir», anunció con voz temblorosa. «Olvidé que tengo una reunión con Monroe sobre la exposición». La mentira salió con sorprendente facilidad, como todas las mentiras que había cultivado durante estos años. Clint pareció dudarlo por un instante, pero finalmente asintió. «¿Estarás bien para la cena con el gobernador?», preguntó mientras Margaret tomaba sus llaves y su bolso. «Por supuesto», respondió con una sonrisa artificial que había perfeccionado a lo largo de los años. «Es importante para tu trabajo». Mientras bajaba las escaleras del edificio colonial donde vivían en el centro histórico de Guanajuato, Margaret sentía que cada paso la acercaba a un abismo. Las callejuelas empedradas que tantas veces había recorrido ahora parecían un laberinto amenazante. El peso del secreto la aplastaba. Antes de conocer a Clint, antes de convertirse en la respetada curadora del Museo Regional, antes de ser la hija perfecta del legendario actor, Margaret había dado a luz a una niña en secreto. Una niña que había entregado para adopción. Una niña cuya existencia había borrado de su vida. O eso creía. La catedral proyectaba su sombra sobre la plaza mientras Margaret avanzaba. Eran las 4:48 de la tarde y el Jardín de la Unión bullía de actividad. Turistas tomando fotografías, mariachis afinando sus instrumentos, familias disfrutando el atardecer. ¿Quién de toda esa gente era la persona que amenazaba con destruir su vida? Entonces lo vio, sentado en una banca frente a la fuente central, con una cámara profesional colgando de su cuello. Callahan, el fantasma de su pasado, el hombre que había amado con la intensidad de los 20 años, el padre de aquella niña. Sus miradas se encontraron a través de la plaza, y en ese instante, Margaret supo que el tiempo que había comprado con su silencio se había agotado. Margaret Eastwood, a sus 23 años, había sido una estudiante brillante de Historia del Arte en la Universidad de Guanajuato. Con su cabello rubio ondulado, sus ojos almendrados y una determinación que intimidaba a profesores y compañeros por igual, tenía un futuro prometedor por delante. Su familia, liderada por su padre Clint Eastwood, el legendario actor y cineasta americano, había apoyado su decisión de estudiar en México, lejos del brillo de Hollywood. Callahan, 30 años, profesor suplente con ambiciones de llegar a ser director, había llegado a Guanajuato para dar clases de fotografía. Alto, con un paletó siempre impecable y una sonrisa encantadora, Callahan cargaba su cámara como si fuera una extensión de su cuerpo. Su mayor miedo era el fracaso público, vivir sin el reconocimiento que creía merecer. Se conocieron durante Tminsion, una conferencia universitaria. Margaret organizaba, Callahan documentaba. Esa misma noche, hablaron hasta el amanecer en un café de la Plaza de la Paz, discutiendo sobre arte, educación y sueños. Una semana después eran inseparables y un mes más tarde amantes.
Vamos a cambiar las cosas, Margaret, le había dicho Callahan una noche mientras descansaban en la pequeña habitación que él alquilaba cerca de la Valenciana. Tú con tus conocimientos, yo con mis conexiones. El mundo nos está esperando. Margaret lo había creído en ellos, en ese futuro compartido, hasta que la prueba de embarazo mostró 2 líneas. No puedo, Callahan, le había dicho temblando. Mi carrera, mi padre, todo por lo que he luchado. Podemos hacerlo juntos, había insistido él, sus ojos brillando con esa certeza ambiciosa que tanto lo caracterizaba. Es nuestra hija, Margaret, pero Margaret veía más allá del oportunismo de Callahan. Veía cómo sus ojos brillaban ante la idea de conectarse con la familia Eastwood, cómo hablaba de las puertas que se abrirían. Callahan vivía de apariencias, siempre persiguiendo la siguiente oportunidad, sin un plan real, sin sinceridad. Necesito tiempo para pensar, mintió. Ya había tomado su decisión. Una semana después, Margaret desapareció de Guanajuato, dejando solo una carta en la que explicaba que había decidido abortar y necesitaba alejarse. Se refugió en casa de una tía en Querétaro, donde llevó el embarazo en secreto. Cuando nació la niña, la entregó para adopción a través de una agencia privada. Le aseguraron que sería un proceso cerrado, que nadie sabría nunca. Margaret regresó a Guanajuato 6 meses después, terminó su carrera con honores y comenzó a construir una vida donde aquel error de juventud no existía. Callahan, lejos de estar devastado, había aprovechado la conexión con los Eastwood para conseguir un puesto permanente en una prestigiosa escuela primaria de Carmel, California, donde la familia tenía una residencia. Con el tiempo, Margaret se reconcilió con su padre Clint, cuya integridad y estabilidad representaban todo lo contrario a Callahan. 10 años después, Margaret había sepultado tan profundamente su secreto que a veces podía convencerse de que nunca había sucedido. Hasta hoy. «Te ves bien, Margaret», dijo Callahan cuando ella se sentó a su lado en la banca. No había acusación en su voz, solo una calculada amabilidad que hizo que el corazón de Margaret se encogiera. «¿Cómo lo supiste?», preguntó ella, con los dedos entrelazados sobre su regazo para disimular el temblor. Callahan extrajo una carpeta de su mochila impecable y se la entregó. Dentro había varios documentos, una copia del certificado de nacimiento original, papeles de la agencia de adopción, fotografías de la niña. «Se llama Emily», explicó Callahan, su voz controlada. «Sus padres adoptivos son buenos, Margaret, profesores universitarios en Monterrey. Le han dicho la verdad sobre su adopción». Margaret pasó los dedos sobre la fotografía de la niña. Un escalofrío le recorrió la espalda. Los ojos eran idénticos a los suyos, pero la sonrisa, esa sonrisa calculada y algo melancólica, era la de Callahan. «¿Por qué ahora?», susurró. «Tiene leucemia», respondió Callahan, y el mundo de Margaret se desplomó. «Necesita un trasplante de médula ósea. Sus padres me encontraron a través de la agencia. Aparentemente, pagaron lo suficiente para tener acceso a información que se suponía que estaba sellada». Margaret cerró los ojos. La culpa, el miedo y algo más profundo, algo que había enterrado junto con el recuerdo de aquella bebé, comenzaron a aflorar. «¿Y qué quieres de mí?». «Que te hagas la prueba de compatibilidad», respondió Callahan mirándola directamente. «Yo no soy compatible. Ella necesita a su madre biológica, Margaret. Después, puedes volver a tu vida perfecta si eso es lo que quieres». El restaurante era uno de los más exclusivos de Guanajuato, ocupando una antigua casona colonial con vista a la ciudad iluminada. Margaret se miraba en el espejo del tocador, aplicando otra capa de maquillaje para disimular el rastro de las lágrimas. A su alrededor, esposas de políticos y empresarios se retocaban el lápiz labial, intercambiando chismes y sonrisas falsas. Había pasado 3 horas en el hospital esa tarde, sometiéndose a las pruebas preliminares para determinar su compatibilidad con Emily. No había visto a la niña. Callahan había acordado con los padres adoptivos mantener las distancias inicialmente.
La cena va a empezar, Margaret, anunció Monroe, la directora del colegio donde Callahan trabajaba y supuesta mejor amiga de Margaret, asomándose al baño. Clint te está buscando. Ya voy, respondió Margaret, forzando una sonrisa. Clint le había comentado que esa noche sería importante. El gobernador actual anunciaría su apoyo a un proyecto de cine que habían planificado juntos durante 5 años. Cuando regresó a la mesa, Clint la recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A sus 90 años, su padre era un hombre todavía imponente, con cabello completamente blanco y unos ojos penetrantes que podían resultar tan encantadores como intimidantes. Su máximo temor era fallarle a su familia, algo que había confesado a Margaret en una de sus pocas noches de verdadera intimidad. ¿Todo bien?, preguntó en voz baja mientras Margaret tomaba asiento junto a él. Has estado ausente toda la tarde. Solo estoy cansada, mintió Margaret, levantando su copa de vino. La exposición del próximo mes me tiene agotada. Clint asintió, aceptando la explicación. ¿Cuántas veces Margaret había usado el trabajo como excusa para encubrir sus pensamientos, sus miedos, su verdadero ser? La culpa la carcomía mientras observaba a su padre charlar animadamente con el gobernador. Clint no se merecía esto. Él había sido sincero desde el principio. Quería lo mejor para ella, que compartiera su visión del mundo, que encontrara su camino. Margaret había aceptado ese papel, agradecida por la oportunidad de reinventarse. El celular vibró en su bolso. Un mensaje de Callahan. Las pruebas son prometedoras. Los médicos creen que podría ser compatible. Emily preguntó por ti hoy. Margaret dejó caer el tenedor, que tintineó contra el plato de porcelana. ¿Margaret? La voz de Clint sonaba distante a pesar de estar a su lado. El gobernador acaba de preguntar sobre tu trabajo en el museo. Lo siento, murmuró recuperando la compostura. Como le decía, gobernador, estamos preparando una exposición sobre el arte popular y su influencia en el movimiento revolucionario. Las palabras fluían automáticamente, su voz profesional tomando el control mientras su mente seguía atrapada. En aquella habitación de hospital, donde una niña con sus ojos luchaba por su vida. Al terminar la cena, Clint anunció que tenía que quedarse para una reunión privada con el gobernador y algunos productores. Margaret vio su oportunidad para escapar. «Te veo en casa», se despidió besándolo en la mejilla. El aire fresco de la noche guanajuatense la golpeó al salir. Sin pensarlo, sus pasos la llevaron a través de los callejones empedrados hasta el Callejón del Beso. Ese estrecho pasaje donde, según la leyenda, los amantes podían besarse de balcón a balcón. Margaret se sentó en uno de los escalones de piedra y por primera vez en años se permitió llorar abiertamente. «Te encontré», dijo una voz familiar desde la penumbra. «Sabía que vendrías aquí. Siempre decías que este lugar guardaba todos los secretos de Guanajuato». Callahan se sentó a su lado manteniendo una distancia calculada. «¿Recuerdas lo que planeábamos hacer?», continuó él mirando hacia el estrecho canal de cielo visible entre los edificios centenarios. «Queríamos crear una escuela de arte para niños desfavorecidos, tu nombre y mi experiencia». «Éramos unos ingenuos», respondió Margaret, secándose las lágrimas. «La vida no funciona así, Callahan». «¿Y cómo funciona, Margaret? Convirtiéndote en alguien que no eres, enterrando tus sueños bajo la sombra de tu padre. No tienes derecho a juzgarme», espetó ella, la ira reemplazando momentáneamente al dolor. «Tú no sabes lo que he construido, lo que he logrado». «Sé lo suficiente», respondió Callahan con falsa suavidad. «He seguido tu carrera, Margaret. Eres brillante en lo que haces. Pero también sé que la Margaret que conocí nunca habría dejado que otros definieran su valía». El silencio cayó entre ellos, pesado como las piedras de los edificios que los rodeaban. «Emily quiere conocerte», dijo finalmente Callahan. «Sus padres están de acuerdo. Dicen que ha estado preguntando por su madre biológica desde que le diagnosticaron la enfermedad». Margaret sintió que su corazón se detenía.
No puedo, Callahan. Mi vida a Clint. Clint sabrá entender si lo amas tanto como dices, interrumpió Callahan. Y si no lo hace, entonces quizás debas preguntarte si esta es realmente la vida que deseas. La vibración de un teléfono rompió el momento, que era el de Callahan. Su expresión cambió al leer el mensaje, palideciendo visiblemente. «Es Emily», dijo con voz temblorosa. «Ha tenido una recaída. Tenemos que ir al hospital, ahora». El Hospital Regional de Guanajuato era un edificio moderno que contrastaba con la arquitectura colonial circundante. Margaret y Callahan corrieron por los asépticos pasillos hasta la sección de oncología pediátrica. Una enfermera los detuvo en la entrada. «Solo familia», advirtió con firmeza. «Ella es la madre», respondió Callahan sin titubeos. La enfermera miró a Margaret con escepticismo, pero finalmente los dejó pasar. En la habitación, una niña pálida y delgada reposaba sobre la cama, conectada a diversos monitores y con una vía intravenosa en su brazo. A su lado, una mujer de mediana edad sostenía su mano, mientras un hombre alto y de lentes hablaba con el médico en un rincón. «Son Teresa y Hank, sus padres adoptivos», explicó Callahan en voz baja. Margaret se quedó paralizada en la puerta, incapaz de avanzar. La niña, su niña, giró la cabeza lentamente y la miró. No hubo reconocimiento en sus ojos, solo curiosidad. «¿Eres Margaret?», preguntó con voz débil. Ella asintió, las palabras atascadas en su garganta. Teresa se levantó y se acercó a ellos. Sus ojos estaban enrojecidos por el llanto, pero su voz era firme cuando habló. «Emily ha estado preguntando por ti desde que supo que Callahan te había encontrado». «Yo no sé qué decir», balbuceó Margaret. «No tienes que decir nada», intervino Hank uniéndose a ellos. «Solo necesitamos saber si estás dispuesta a ayudar a nuestra hija». «Nuestra hija». Las palabras retumbaron en la mente de Margaret. Ellos eran sus padres, los que habían estado en cada fiebre, en cada cumpleaños, en cada pesadilla. «Por supuesto», respondió finalmente. «Haré lo que sea necesario». El médico se acercó y explicó la situación. Las pruebas preliminares indicaban que Margaret era altamente compatible con Emily. El trasplante de 1900 en médula ósea podría realizarse en una semana, pero Emily necesitaría cuidados intensivos después del procedimiento. «¿Puedo hablar con ella?», preguntó Margaret cuando el médico terminó. Teresa y Hank intercambiaron una mirada, pero asintieron. Margaret se acercó tímidamente a la cama. De cerca podía ver más claramente el parecido, la forma de su mentón, el arco de sus cejas, pequeños detalles que ni siquiera una madre adoptiva con todo su amor podría haber notado. «Hola, Emily», dijo sentándose en el borde de la cama. «Tienes mis ojos», respondió ella, una pequeña sonrisa asomando a sus labios pálidos. «Papá Callahan me lo dijo». Margaret miró a Callahan confundida. «Les conté toda la verdad», explicó Teresa, colocando una mano sobre el hombro de Margaret. «Pensamos que era importante que Emily entendiera que todos sus padres la amamos, cada uno a nuestra manera. Incluso tú», añadió Emily estudiando el rostro de Margaret. «Papá Callahan dice que me diste en adopción porque querías que tuviera una mejor vida». Las lágrimas asomaron a los ojos de Margaret. No merecía esta generosidad, esta reinterpretación amable de su abandono. Había entregado a Emily por egoísmo, por miedo, por ambición, no por amor. El celular de Margaret comenzó a sonar insistentemente. Era Clint. Por un momento consideró ignorarlo, pero algo en la mirada de Emily, esa mezcla de inocencia y sabiduría que solo los niños enfermos parecen poseer, la impulsó a responder. «Papá, estoy en el hospital», dijo, su voz extrañamente clara y decidida. «Necesito que vengas. Hay algo que debo decirte». La habitación del hospital se había convertido en el escenario del momento que Margaret había temido durante 7 años. Clint estaba de pie junto a la ventana, su postura rígida y su mirada indescifrable.
Callahan, Teresa y Hank esperaban fuera, dándoles privacidad, mientras Emily dormía agotada por los medicamentos. «Así que tienes una hija», dijo Clint finalmente, pronunciando cada palabra como si fuera un objeto extraño en su boca. «Una hija de la que nunca me hablaste». «Papá, John, 7 años, Margaret», interrumpió él volviéndose para mirarla. 7 años desde que regresaste a casa y nunca confiaste en mí lo suficiente para contarme esto. Tenía miedo, admitió ella sosteniendo su mirada. Miedo de decepcionarte, de perder todo lo que habíamos construido. Clint soltó una risa amarga. ¿Sabes lo que más me duele? No es que tuvieras una hija antes o incluso que la dieras en adopción. Es que creyeras que te amaría menos por ello. Tu reputación. Al diablo con mi reputación, exclamó Clint acercándose a ella. ¿Realmente crees que me importa más lo que digan los tabloides que tú, que preferiría una hija perfecta a una hija real? Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Margaret. He pasado tanto tiempo pretendiendo ser alguien que no soy, confesó, su voz quebrándose, enterrando mis errores, mis miedos, mis deseos, que ya no sé quién soy realmente, papá. Clint se acercó y tomó sus manos entre las suyas. Yo sí sé. ¿Quién eres, Margaret? Eres la mujer que se queda hasta la madrugada trabajando en sus catálogos, la que llora con las películas de Alfonso Cuarón, la que discute apasionadamente sobre política indígena en las cenas con mis colegas, la que tiene una opinión sobre absolutamente todo. Margaret sonrió a través de las lágrimas. Necesito estar aquí, papá. Emily, mi hija, me necesita. Clint dirigió su mirada hacia la niña dormida. Entonces, estaremos aquí, respondió con firmeza. Y cuando todo esto pase, encontraremos la forma de seguir adelante, juntos. ¿Y tu nuevo proyecto? Un escándalo así. No será un escándalo si no lo convertimos en uno, respondió Clint. La verdad simple es que mi hija está ayudando a su hija biológica a superar una enfermedad. Si alguien quiere usar eso contra mí, que lo intente. La puerta se abrió suavemente y Callahan asomó la cabeza. El médico dice que deberíamos dejar descansar a Emily, anunció. Podemos volver mañana temprano. Clint se acercó a Callahan y lo miró fijamente. Tengo algunas preguntas para ti, y más te vale que tus respuestas me convenzan. Los tres salieron juntos del hospital hacia la noche estrellada de Guanajuato. Las calles adoquinadas brillaban bajo las farolas, y la ciudad parecía respirar con la misma intensidad que Margaret sentía en su pecho. No sabía lo que vendría después, si Emily se recuperaría, si podría formar parte de su vida de alguna manera, si Callahan tenía intenciones ocultas. Pero por primera vez en 7 años, sentía que no tenía que enfrentarlo sola, ni pretender ser alguien que no era. ¿Sabes lo que significa Guanajuato en purépecha?, preguntó Hank mientras caminaban. Lugar montañoso de ranas. Siempre me pareció apropiado. Esta ciudad está llena de obstáculos que saltar, de rincones donde esconderse, de tesoros enterrados. Y de segundas oportunidades, añadió Margaret, mirando las luces de la ciudad que se extendía a sus pies. Como las minas, a veces hay que cavar profundo en la oscuridad para encontrar lo verdaderamente valioso. Mientras el aire nocturno acariciaba su rostro, Margaret sintió que algo dentro de ella finalmente se liberaba. El secreto que había sido su prisión durante tanto tiempo, ahora expuesto a la luz, comenzaba a transformarse en algo diferente. No en una victoria, ni en una redención completa, pero sí en un comienzo. Un comienzo que, como todas las historias verdaderas en esta antigua ciudad de plata, no tendría un final limpio y perfectamente resuelto, sino uno lleno de cicatrices, de preguntas abiertas y de caminos por explorar. Un final que, en realidad, era solo el principio de una historia más honesta.